Capítulo 2. La unimente. 1. Nosotros tenemos evidencia del control de la unimente. Nosotros notaremos el control de la unimente en todo campo de acción. Ustedes incluso notarán que hay una cabeza sobre este barco. Por lo tanto hay un control, con muchas actividades bajo ese control, y todas estas actividades menores emanan desde esa autoridad centralizada. 2. Solo por medio de esta centralización de autoridad y poder, es que hay algo como la armonía en las operaciones de cualquier sección organizada de la sociedad, o incluso dentro del individuo. Todos sabemos lo que pasa cuando hay una división de poder o más bien un intento de dividir la autoridad sin la consideración de alguna fuente central motivadora. Las órdenes que son emitidas por dos fuentes a los diversos centros de actividad solamente pueden resultar en confusión y caos. Si el poder emana desde más de una sola cabeza directiva central, la autoridad es destruida y toda la estructura es derrumbada. 3. En donde quiera que haya un elemento controlador que tenga dominio, poder, o control de acción motivadora, nosotros somos llevados directamente hacia ese elemento único y, por lo tanto, llevados a la acción dirigida hacia un punto específico, esa acción de la cual se habló muchas veces con anterioridad. Por medio de esa acción es como nosotros sí logramos, y esa acción nos lleva a una armonía con ese control central, en donde no desperdigamos nuestras fuerzas, sino que trabajamos con la unifuerza, o poder, que es control completo. 4. Ustedes siempre llegan a un acuerdo con aquello a lo cual le han delegado poder. Esto es, si ustedes creen en el poder del mundo y su entorno, ustedes aparentemente están recibiendo control directivo desde miles de fuentes diferentes y esto es el origen de su confusión. Ustedes no saben si obedecer a las aparentes demandas hechas aquí, allá, o en algún otro lugar, y esta división en la conciencia derrumba la estructura entera de la naturaleza del hombre. Él debe saber, a quién, principio o fuente, le hemos creído. Y persuadirse, darse cuenta, de que, él, ese principio o fuente, es capaz de guardar aquello a lo cual le hemos encomendado a él, ese principio o fuente, para aquel día. 5. Ese control único sí existe en cada ser humano, si él solo lo utilizara. Cierto, el uso de ese control debe ser consciente. Debe ser dirigido conscientemente o utilizado para el propósito que decretamos o establecemos. Mediante el establecimiento de ese control, es como nuestros pensamientos son llevados hacia ese poder único de acción, o pensamiento único de expresión. Ahí, nuestros pensamientos no pueden hacer otra cosa más que expresar aquello que emiten. En otras palabras, el principio motivador determinado por nosotros debe iniciar su existencia. Si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, y entonces los resultados manifiestos deben ser determinados por el trabajo que es mejor y más rápido de esa fuerza motivadora de la cual reciben su dirección. Los resultados no pueden ser mayores de lo que es el poder que le es concedido a la autoridad. 6. Este control central del universo a menudo es llamado principio así como mente. Tal vez principio no lo precise tanto como unimente. No obstante, ese principio controla y gobierna y sabe lo que está haciendo. Gobierna con inteligencia, así que debe ser un principio de mente. Los hindúes siempre lo sitúan como un principio, o el todopoderoso, lo que significa que el hombre sí se convierte en ese elemento controlador poderoso. El hombre se yergue en su poderío total en el momento en que él proyecta su pensamiento ese control único, esa autoridad única, directiva y central. 7.
Todo es tan simple, si uno mira la situación entera con un enfoque sano y la mente abierta. Ustedes dicen en su propia mente que esta persona o aquella condición tiene el poder de entristecerlos. Esto es delegar autoridad a una forma o un sitio definidos. Al obedecer a la autoridad que ha sido designada por ustedes de este modo es como encarnan en sí mismos el estado mental o emocional que reconocen que existe en la naturaleza de esa autoridad. No es posible que ustedes puedan pensar en encarnar alegría de una fuente la cual han decretado que solo tiene el poder de entristecerlos. Entonces, por medio de su obediencia a la autoridad, ustedes encarnan la tristeza la cual han admitido que tiene el poder para manifestarse en ustedes y dicen, estoy triste. Ustedes se convierten en aquello a lo cual ustedes encarnan. Esto es todo lo que es el poder secreto. Pero, para manifestar ese poder poderoso que es nuestro, nosotros debemos obedecer esa fuente y encarnar las características que posee. Entonces no debemos dudar en proclamar, yo soy eso, como lo dicen los hindúes, cuando eso se convierte en la cosa que nosotros hemos encarnado. Todo esto estará perfectamente claro para cualquiera que profundice en el asunto por un tiempo. 8. En este estado, la fuerza de voluntad no es un método de control. La fuerza de voluntad nos da el ímpetu para traer a la existencia ese control, pero no es el factor motivador detrás del control. La voluntad puede diferir por completo del control. La voluntad propia no es capaz de proyectar pensamientos a un punto central. El control definitivo o la acción de la mente es capaz de llevar pensamientos, sentimientos o acciones a un solo control central, lo cual es un atributo o un elemento definitivo que el hombre siempre utiliza y con lo cual él trabaja con dominio. No que el hombre esté por encima de este atributo o elemento definitivo, sino que es eso con lo cual trabaja. Esa es la mismísima fuerza que el hombre activa en el momento en que él lleva su pensamiento a ese punto focal del principio el cual activa todas las condiciones. 9. Tomemos una ilustración o ejemplo muy simple. El hombre tiene el poder para someter su mente al principio de las matemáticas, pero él no tiene la voluntad para hacer que el principio actúe. El principio actúa por sí solo, y es un centro de control único dentro de su esfera. El hombre puede llevar su voluntad hasta el punto en donde se encuentra la actividad del principio, pero, desde ahí en adelante, el principio es la fuerza motivadora y al someter su voluntad al principio, para ser más precisos, es como el hombre encuentra el secreto de su poder matemático. El principio de la voluntad humana es que esta voluntad será llevada a someterse a alguna autoridad superior, y de este modo el hombre se convierte en la corporificación de eso, y él posee el poder de esta autoridad superior. La debilidad del hombre es provocada al someterse a sí mismo a aquello a lo cual en realidad no tiene poder, y esto debiera ser prueba para él del inmenso poder que es posible obtener. Ahora él debe aprender a aplicar este principio de su propia voluntad, y reconocer que el poder solo existe en el principio único. 10. Nuestra vida diaria es una aplicación concreta de este hecho, en donde nuestras declaraciones se someten al principio único, a la mente única. Nosotros imaginamos o proyectamos un ideal. Digamos que ese ideal es para la perfección. Nosotros entramos de inmediato en un acuerdo directo con el control de la unimente o principio. Nosotros proyectamos un ideal para que éste sea logrado por nosotros mismos. Si es un ideal alto, ese poder se activa de inmediato y trae a la existencia ese ideal. En el momento en que se proyecta ese ideal y se active en todo el ideal la fuerza que se encuentra detrás del mismo, ese ideal está completo.
Eso significa que el ideal es una cosa completa en el momento en que el ideal es liberado de la actividad de nuestra voluntad y es proyectado a la actividad del principio único. 11. Siempre que haya cualquier sensación de dualidad, es difícil, para cualquiera, ver cómo esto puede ser verdadero, en el plano manifiesto. Los maestros no toman en consideración plano alguno que esté fuera del espiritual, el espiritual, hecho manifiesto. Si nosotros no tomamos en consideración plano alguno que no sea el espiritual, el ideal siempre deberá existir después de que la declaración sea hecha, aún antes de que la declaración sea hecha. Es muy obvio que nosotros nos negamos a concedernos el logro de nuestro ideal, porque consideramos tres planos en los cuales se puede manifestar. Hoy día se sabe concluyentemente que el ideal solo se manifiesta en un plano. Siempre se manifiesta en el plano espiritual. Siempre es un hecho. 12. Ahora bien, si nos sujetamos a ese plano espiritual, y permanecemos dentro del mismo, lo veríamos en su verdadera expresión. No necesitaríamos en absoluto ver lo material, ya que, cuando nosotros lo hacemos, hablamos en términos de materializaciones, y la materialización no es, espiritualmente, un hecho. La cosa real es el hecho, siempre. Eso es lo espiritual hecho manifiesto. 2 más 2 es igual a 4 en el principio matemático, equivale a 4 en la mente, igualmente en la manifestación. Esto no es tres planos, sino que es todo el hecho matemático, el cual no se encuentra separado o diferenciado en absoluto en ningún punto. 13. Se dice que no hace daño nombrar lo material o físico, después de la manifestación, porque ustedes no pueden dañar el hecho. Pero este siempre es elevado o exaltado a lo espiritual. Ese fue el significado de las palabras de Jesús cuando él dijo, si exaltáis todas las cosas en espíritu, ellas ya tienen vida. Evidentemente, él tenía esa mismísima cosa en mente, cuando él dijo la oración, Padre, las gracias te doy por haberme oído, y porque siempre me oyes. Él sabía por completo que aquello que él veía como su ideal, ya estaba logrado. Para él, su ideal se manifestaba instantáneamente. Luego él hizo la declaración, si entráis a la viña, ya está lista para la cosecha. 14. Ahora bien, si nosotros asumimos esa posición definitiva, no hay duda alguna de que nosotros estaremos completamente fuera de toda esta dificultad. Jesús se elevaba de inmediato por encima de toda dificultad, por la mismísima actitud que tomaba. Para él, esto no era un proceso largo y arduo. Era instantáneo. Jesús veía completamente la inexistencia de las dificultades. Eso no es declarar que él rehusaba las dificultades. Es bastante evidente que él nunca rehusó condición alguna. Jesús siempre se elevó por encima de cualquier condición hacia la verdadera condición espiritual, y entonces no había necesidad de rehusar o de siquiera poner atención a algo que no fuera la verdadera condición espiritual. Él dijo, yo siempre vivo en espíritu. 15. Nuestra Biblia dice, yo siempre vivo en un espíritu, siendo una interpretación totalmente errónea. La interpolación de un en donde no pertenece hace una gran diferencia. Ahí es donde surgieron muchos errores en nuestra comprensión. En vez de decir, yo siempre vivo en un espíritu, debiera decir pues, yo siempre vivo en espíritu. 16. La Biblia cristiana dice Dios es un espíritu. La original era Dios es espíritu, nunca confinándolo a un atributo o a una condición. Un escritor dijo, es como tratar de apiñar a Dios dentro de la cuarta o pequeña medida de nuestro intelecto.
Espíritu y mente son sinónimos. Ellos son uno y lo mismo en la influencia vibratoria. Aquello a lo cual parece hacer una diferencia es que nosotros tomamos nuestros pensamientos como si estos indicaran mente. Mente es conciencia, pues mente y conciencia son inseparables. El elemento de la conciencia es el pensamiento. Y cuando se está consciente del hecho espiritual, no existe una diferencia para nosotros entre la mente y el espíritu. Nosotros estamos en un estado de conciencia espiritual. 17. Ustedes están en lo correcto al pensar en la mente como la conciencia en acción, pero también espíritu es conciencia en acción. Ellos, también, son sinónimos. Cualquiera de los dos puede aquietarse o sumergirse en el individuo, pero ellos no están sumergidos en la condición externa. Si lo externo es como lo interno, la mente nunca está sumergida en el individuo sino que solo está quieta. El individuo solo piensa que la mente está sumergida, y puede volverse inexistente para él, porque él no está consciente de ella. La conciencia siempre está ahí y salta instantáneamente a la existencia, si uno proyecta la conciencia hacia aquello a lo cual siempre es. El hecho espiritual. 18. El elemento de la conciencia es la acción directiva, más que la acción motivadora de la mente. Así, esta acción directiva es indispensable en la emisión de emanaciones de la mente, o como nosotros lo decimos, para incrementar las emanaciones de la mente a su verdadero estado, siempre que el elemento de la conciencia sea fiel al hecho espiritual. 19. Hoy en día muchos científicos están acercándose a esta misma conclusión en relación a la causa subyacente de todas las cosas. Ellos disuelven toda la estructura de la substancia y la resuelven de regreso a la energía emanante que es idéntica a espíritu. Espíritu lo impregna todo. Se manifiesta en todo. Se encuentra que todos los elementos, incluyendo el radio, son reducidos a ese elemento primario único, energía emanante. Pero esta energía, en el último análisis, no es una fuerza ciega sino que es una fuerza inteligente. Esta energía sabe lo que está haciendo. Incluso, los científicos admiten que hay una cierta forma de electricidad que parece saber lo que está haciendo. Esta energía creativa que todo lo impregna y que se encuentra detrás de todas las cosas es una energía consciente de sí misma, consciente de lo que está haciendo, consciente de cómo hacerlo, y esto es por lo que nosotros la llamamos espíritu o Dios. Esta energía es omnipresente, omnipotente y omnisciente como lo expresa la Biblia cristiana. 20. Cuando el hombre empieza a ensamblar en su conciencia las actividades de cualquier principio, él empieza a decir yo soy eso. Esta es la centralización de la autoridad del principio en él mismo. Yo soy hace que la mente sea dinámica en lugar de dejar descansar su potencialidad. Se vuelve dinámica en el momento en que enfocamos nuestro pensamiento en el yo soy. Ese punto focal siempre es el centro, y desde él emanan los comandos autoritarios que controlan y determinan el estado total del hombre manifiesto. El yo soy debe ser utilizado para indicar el verdadero legado del hombre, aquello a lo cual él de hecho es, y no lo que él ha parecido será él mismo en la forma manifiesta. Yo soy ese yo soy, el cual es la corporificación de la autoridad motivadora del universo. Aparte de ese yo soy no hay una verdadera existencia, sino solo ilusiones. 21. Este nombre, yo soy, dio Dios a Moisés. Ha llegado a través de las eras como, yo soy. Para los hindúes es Aum, que significa lo mismo. Para los arios también es Aum. Los chinos lo emplean como Tao. 22.
Los así llamados puntos ciegos en el éter, comunes en nuestras radio y en los campos científicos, son en cierto sentido simbólicos de los puntos ciegos en la conciencia humana. Las ondas dirigidas de radio cruzan justo a través de estos campos no magnéticos como si estos campos no existieran. Las capas de nuestra atmósfera, las bandas concéntricas de condiciones atmosféricas, están en movimiento. En nuestra Tierra están estacionarias. Cuando un campo no magnético se mueve sobre un campo magnético de nuestras bandas concéntricas, entonces se establece una condición similar al vacío. Cuando un campo magnético pasa sobre un campo no magnético en la superficie de la Tierra, el campo magnético pasa justo a través del campo no magnético y se pierde. Muy frecuentemente, este campo no magnético es mucho más poderoso en la noche que en el día. Estos campos no magnéticos son como los estados estáticos en la conciencia humana, son más intensos con mayor oscuridad o ignorancia. No obstante, las radiaciones positivas del yo soy, espiritual, las declaraciones de eso lo cual el hombre de hecho es, penetran a través de estos campos estáticos de su conciencia y es como si ellos no existieran. La declaración persistente de los hechos espirituales en relación a la naturaleza humana y su lugar en el universo, eliminará, con el paso del tiempo, todos estos campos estáticos, tanto en la conciencia humana como en los asuntos del hombre. 23. La unimente no está creando constantemente nuevas ideas. Esta está manifestando ideas que han sido creadas desde el inicio, ya que la unimente es y siempre ha sido omnisciente. Todo lo sabe. La unimente nunca ha sido y nunca será ni más ni menos que sí misma. La unimente es en su totalidad un proceso de reverberación. Es lo mismo que nuestras corrientes de radio hoy día. Estas corrientes están fluyendo hacia atrás y hacia adelante o resonando de un espacio al otro. Esto es, de espacio a espacio como ustedes lo pudieran decir. 24. Por supuesto que el pensamiento es la radiación más potente de todas las radiaciones, puesto que tiene control sobre los campos vibratorios de la electricidad y la radio. De hecho, tanto el campo vibratorio de la electricidad como el de la radio, siempre chocarán contra el campo vibratorio del pensamiento y se reflejarán desde el mismo. La radio sigue una trayectoria en la atmósfera a pesar de no tener un conductor, así que la radio sigue un curso o una tendencia verdaderos. La radio opera a través del éter. Pero el pensamiento no viaja en este sentido puesto que el pensamiento es omnipresente. El pensamiento ya se encuentra ahí, sin importar el punto al que se refieran. El choque del pensamiento con los electrones es lo que ocasiona el movimiento aparente del pensamiento. La mente es el elemento motivador. El pensamiento se mueve concurrentemente con la mente y, al chocar con los electrones, produce todo movimiento habido en el plano de las substancias manifiestas. 25. Eso que nosotros llamamos espacio es en realidad la mente espiritual única. Ese es el principio por el que el alma humana, la cual es una réplica de la mente espiritual, puede superar el tiempo y el espacio, puesto que no hay tal cosa como tiempo y espacio en espíritu. En espíritu todo está completo, y en lo completo no puede haber tal cosa como tiempo o espacio. Esto es lo que significa, dejando que esté en ustedes la misma mente que también estaba en Cristo. Es un estado de completa unidad, siendo uno con el todo, que de hecho existe entre el individuo y el alma universal, y debe ser un hecho consciente para el individuo. Es la mente completa, la mente controladora, funcionando conscientemente, a través del individuo. 26.
El hombre físico, el hombre que solo está consciente de sí mismo como un ser físico, y que piensa que él está apartado de Dios, la unimente, y piensa en términos de moverse de un lugar a otro, solo está moviéndose ilusoriamente para él mismo y, de ahí, la infelicidad. El hombre realmente está en esa mente única y es de esa mente única, y él vive y se mueve y tiene su ser en ella. La magna declaración de Jesús en sus pláticas era, paz, serenate. Esta declaración nunca se dice en voz fuerte, proyectado desde la voluntad del hombre, sino al unísono con la calma, conociendo el poder que llega de la sensación de ser uno con el todo. Existe la mayor seguridad y el mayor poder. Nosotros hemos visto que han sido dominadas algunas de las tormentas más grandes con el uso de esa simple declaración. De forma similar, las aparentes tormentas cerebrales de la mente humana son aquietadas hasta que uno puede sentir el poder controlador de la unimente. Para el instructor. Párrafos 1 y 2. Dan una amplia oportunidad para señalarle al individuo de manera concluyente que mientras su mente esté dividida él ha perdido, por ese acto de división, su sensación de poder y su sentido de la dirección. Solo si se parte de alguna premisa definitiva es como puede construirse cualquier tipo de estructura. Y uno no puede proceder a hacer nada, hasta que no se haya llegado a esta premisa. Esto debió haber sido lo que Jesús quiso decir cuando expresó, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Párrafo 3. Este principio subyacente y único de vida, Dios, es la fuerza controladora y dirigente del universo. Y el hombre solo puede encontrarse a sí mismo, en relación a este principio. El único ajuste necesario para que el hombre armonice su ser, es que él vuelva a alinear su naturaleza entera con los hechos de los cuales provino. Párrafo 4. El hombre mismo le ha asignado poder al mundo externo, puesto que originalmente ahí no hay poder. Ni existe poder ahí, aun cuando él ha parecido delegarlo ahí. El poder todavía permanece dentro de él mismo. Y aquello que parece ser poder en el entorno o cualquier cosa fuera de su propio yo soy, su identidad central, es la perversión de este mismo poder dentro de él mismo. El poder siempre está dentro del hombre, y trabaja de acuerdo a la dirección que se le dé. Pero detrás de todo está la fuerza controladora del universo. Y aquello a lo cual yo soy, individualmente, debe ser uno con el yo soy, el cual es universal. Debe existir un acuerdo perfecto entre causa y efecto, ya que el movimiento de la causa es la vida del efecto. Párrafos 5, 6 y 7. Pueden ser extendidos todavía más por esta misma línea, y la lección se hace de beneficio eterno para todo individuo. Nada hay que concuerde en forma tan completa con el verdadero mensaje que Cristo trató de dar al mundo, como esto. Harán cosas más grandes que estas, fue su estimación de la capacidad potencial del hombre. Párrafos 8 y 9. La lección y la práctica liberadora más provechosas, pueden ser desarrolladas partiendo de estos dos párrafos. El intento deliberado de forzar el pensamiento hacia el plano de la manifestación es una tarea inútil. Es una tarea destructiva para el individuo que la practica. La aceptación del poder universal, una emanación central ejecutiva que produjo el cielo y la tierra como la manifestación completa de sí misma, y el hecho existente en sí que se encuentra detrás de toda idea constructiva del hombre, es el camino a la liberación. Párrafo 10. Este párrafo muestra el método o procedimiento para la así llamada manifestación, que significa, en último término, apartarnos de nuestra sensación de imperfección y de estar incompletos para aceptar los hechos. Párrafo 11.
Este párrafo muestra, de una manera más precisa, lo que sucede en esta cuestión de los resultados manifiestos. Liberar la mente de toda la dualidad, es la solución a todo el asunto. Párrafo 12. Este párrafo es una ampliación más de la misma idea contenida en el párrafo 11. Párrafos 13, 14 y 15. Pueden reforzar lo anteriormente dicho. Párrafo 16. No podemos, de una vez y por todas, dejar claro que las diferentes mentes, como nosotros las llamamos, solo son una cuestión de diferencias en nuestros pensamientos. La mente funcionando como lo que nosotros llamamos mente es esta misma capacidad espiritual en el hombre funcionando a su capacidad mínima, pervirtiéndola para propósitos menores. Cuando el hombre piensa los pensamientos de Dios que están tras de él, entonces su mente está espiritualizada o funciona en su verdadero campo con pensamientos de Dios, pensando como Dios piensa. O dicho de una manera más precisa, sabiendo como Dios sabe. La mente humana piensa. La Dios mente sabe. Párrafos 17, 18 y 19. Otorgan una oportunidad excelente para extender más esta idea y para recalcar la idea de que el hombre no vive verdaderamente, hasta que él funcione conscientemente en armonía con su fuente. Párrafos 20 y 21. El verdadero uso del yo soy, es para mantener la identidad original del hombre en, y con su fuente, no permitiendo que esta identidad descienda, y que esto incluya dentro de su naturaleza aquello a lo cual él no es. El hombre no es sus experiencias. El hombre es lo que él es. Las experiencias con aquello a lo cual parecen menos que él mismo, nunca deberán ser admitidas dentro de su estimación de él mismo. Yo siempre soy ese el cual, yo soy en espíritu. No lo que yo parezco ser, en base a mi experiencia o lo que yo he experimentado en el mundo. No importan las experiencias por las que yo he pasado o por lo que parezca que estoy pasando, yo todavía permanezco siendo lo que yo soy en el sentido original, la imagen y semejanza de Dios. Párrafo 22. Este párrafo muestra la influencia del tremendo alcance del hecho espiritual, el cual trasciende toda sensación de limitación. El espíritu no toma en cuenta el mal, la pérdida, la carencia, la pobreza, o la enfermedad. Estos aspectos solo son puntos ciegos en la conciencia humana. No existen tales cosas para la mente que sabe. Y esta mente sigue adelante con aquello a lo cual sabe, y aquello a lo cual es. Párrafo 23. La mente, la cual es Dios, es la misma ayer y para siempre. Eso, lo cual parece ser una nueva idea para nosotros, únicamente es nuestro descubrimiento de lo que siempre fue. Las sanaciones y las así llamadas manifestaciones no son una cuestión de traer algo a la existencia, sino que son un despertar a ese estado el cual siempre ha prevalecido en el hecho, o realidad eterna. Párrafo 24. El poder del pensamiento, así llamado, no es el poder del pensamiento. El pensamiento solo es un portador del poder. El poder está en el espíritu, y el pensamiento porta o lleva poder solo al grado en que este pensamiento se ajusta a los estándares y los propósitos que se mueven en el espíritu. Mis palabras son espíritu, dijo Jesús, con lo cual quiso decir que sus palabras se ajustaban con precisión a la tendencia universal, la cual él llamó la voluntad de Dios. Párrafos 25 y 26. Presentan al hombre como una parte integral del espacio infinito, y no como un ser aislado entre formas aisladas. Por un solo espíritu todos somos bautizados en un cuerpo.
Nuestra posición de poder es que encontremos nuestra calma en esta unidad eterna de todas las cosas, en donde toda la ilusión contraria se disipa en la paz y la tranquilidad de la iluminación.